Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast IRG. Hoy tenemos la alegría, la suerte, el privilegio de tener a Juan Antonio Planas con nosotros. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias. Nos encanta tenerte por aquí. Lo voy a presentar. Yo creo que estaríamos todo el podcast leyendo las cantidades de acciones, actividades, retos que has llegado a hacer a lo largo de tu vida. Me voy a centrar en estos tres y luego vamos añadiendo si tú quieres. Juan Antonio es presidente fundador de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía de España, presidente honorífico de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, presidente del comité organizador de 4 congresos y así podría seguir. ¿Qué me falta añadir, Juan? Que soy el actual presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y lo que es más importante, he sido maestro durante 10 años y después he sido orientador educativo mis últimos 26 años. Así que tengo mucho currículum, pero porque ya soy mayor. Y porque has dedicado mucho a la profesión. Me he dedicado toda mi vida a esto, sí. Y me sigo dedicando. Y te sigues dedicando. ¿De dónde sacas fuerzas? ¿Cuál es tu motivación para conseguir y avanzar de esta manera? Pues mira, esto es un aspecto que siempre he dicho. Yo me considero normal, no soy una persona extraordinaria ni nada de esto. Pero he tenido la suerte de captar el talento de los demás. Entonces he tenido la suerte de rodearme de personas con mucha inteligencia emocional. Entonces, gracias a las personas que me rodean, pues yo he crecido también. Entonces, mi estrategia es confiar en los demás, dejar que todo el mundo tenga iniciativas y las lleve adelante, apoyarles y todo el mundo está contento y de esa manera, pues indirectamente yo también salgo fortalecido. Qué bonito, has hablado de te rodeas de gente con inteligencia emocional. ¿Cómo sabes? ¿Cuáles son esos detectores que te ayudan a identificar rápidamente que alguien tiene inteligencia emocional o no? Pues es complicado, no es como un ojeador de fútbol que ve... que ya pilla él. Claro, los ves jugar. En mi caso es más complicado porque hay personas que es verdad que a lo mejor aparentemente tienen mucho ímpetu y después te defraudan. Pero en general yo veo las cualidades en las personas que tienen muchas ideas, muchos proyectos, que tienen también esa chispa en la mirada, que no se desaniman rápidamente, que puedes confiar en ellos en el sentido que se responsabilizan en alguna acción y la llevan a la práctica. Porque eso sí que enseguida discrimino. Personas que a lo mejor tienen buenos proyectos, pero que después todo se queda en las ideas sin llevarlos a cabo, y otros que, sin embargo, sí dicen, pues mira, que yo me comprometo a llevar a cabo este curso y lo hacen bien en general. Incluso los niños y los adolescentes, cuando confías en ellos y les das responsabilidades, casi todo el mundo lo hace bien. Pero tenemos que acostumbrar a que las personas se responsabilicen. Claro, también las personas perciben cuando se confía y cuando no. Y los niños también. Tenemos muchas más cualidades de las que nos parece. Lo que pasa es que no las hemos desarrollado. Nuestro cerebro es tan sumamente interesante que si supiéramos la cantidad de cosas que podemos hacer, que esto no es magia ni nada de esto, es pautas no verbales, como te decía antes, y también acciones reales que nos permiten detectar fácilmente las personas que tienen este talento emocional de las que no. Hablas de responsabilidad. Pareciera que en el mundo actual, con los jóvenes, los niños, hay esta tendencia a sobreproteger, ¿no? De no hagas tanto, no tomes ese pobrecito que es muy pequeño, o es porque es adolescente, pues no está su cerebro desarrollado, pues todavía no es capaz de... ¿Qué dirías tú a sus padres, tú como educador? La sobreprotección no es buena, pero es verdad que la sociedad que estamos viviendo es complicada, porque las tecnologías, por un lado, te favorecen y te felicitan, pero por otro lado también son muy problemáticas. Pues yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia, que es verdad, nuestras familias nos dejaban bastante autonomía y bastante libertad. Y es verdad que mi padre, por ejemplo, siempre me decía, mientras te dejemos salir por la noche, yo salía casi todas las noches, cuando llegaba el verano, desde los 14 años salía. Es verdad que vivía en un pueblo
pero yo le he demostrado a mi padre que si confiaba en mí, pues tendría más libertad. Y mi mamá también. Confiaban los dos mucho, me daban esa autonomía, esa responsabilidad. Yo aprobaba y ellos me daban todo lo que necesitaba en ese momento. Sobre todo me daban cariño. Y es verdad que ahora es complicado porque la sociedad es mucho más compleja. Y no podemos dejar la autonomía y la libertad que había antes, pero en todo caso sí que tenemos primero que confiar más y segundo dar más autonomía y dejar que se equivoquen nuestros hijos y que les pasen cosas a nuestras hijas. Eso sí. Esto cuesta, ¿no? Eso es difícil. Cuesta, pero tiene que haber una libertad vigilada. Por ejemplo, que tienen que salir progresivamente por la tarde, luego cada vez volviendo más tarde, pero controlando dónde salen, con quién, pero les tenemos que dar libertad y se tienen que caer en el parque porque a lo mejor vemos que se pueden tropezar, que están en ese columpio, que se pueden dañar, pero no podemos estar siempre porque llega el momento que lo van a necesitar y cuando no tienen esa experiencia vital, pues les pasan cosas. Por eso hay que confiar desde el primer momento y hay que dejar que las personas hagan cosas y que vean que aunque estemos cerca, pero que les dejamos autonomía y que confiamos en ellos. Y que estamos cerca para recogerlos cuando caigan, ¿no? Yo te quería preguntar, cuando hablamos de esta responsabilidad, de esta sobreprotección, ¿tú crees que las instituciones educativas sobreprotegemos a nuestros estudiantes? En cierto modo, sí. En cierto modo, porque no confiamos. El problema de las instituciones educativas, sobre todo, bueno, es en general, pero las educativas veo que tenemos, primero, que van muy lentas en la toma de decisiones. La sociedad va muy deprisa y, claro, no, el sistema educativo que es tan lento. Por ejemplo, en España estamos hablando de que hay que favorecer la formación profesional, pero de la noche al día no podemos edificar un edificio con todas las instalaciones necesarias y formar a profesores que van a dar clase en esa formación profesional. Esto no se puede improvisar. Ahora que estamos hablando tanto de Trump se equivocará mucho porque no se puede organizar la política como si fuera una empresa. Claro. Y bueno, lo veremos en los próximos años. No es todo tan sencillo, ni muchísimo menos. Las instituciones educativas tienen el mismo problema que muchas familias, que no confían en el profesorado, en las familias, en las personas. Entonces, por eso es ese control exhaustivo, tanta burocracia, tanto que si no puedes pasar de curso o no, que los alumnos tienen que estar escolarizados todos según el mes en que han nacido. Pues claro, esta falta de flexibilidad conlleva en que no se ajusta, no puede ser que tanto en España como en muchos países de Iberoamérica haya esos niveles tan altos de fracaso escolar y de abandono. Cuando hay esos niveles es porque el sistema no se adecúa a las personas. Y las personas, todo el mundo debería tener éxito escolar, independientemente de su capacidad, porque cada uno tiene su talento. Hasta las personas que aparentemente tienen menos éxito académico, seguro que tienen otro tipo de talentos, pero hay que desarrollarlos. Es el reto, ¿no? De saber ver esa parte que tienes, esa cualidad, ¿no? El sistema educativo debería promocionar a que todo el mundo desarrolle sus capacidades. Y para eso también el profesorado debería tener más autonomía, debería ser más creativo, más innovador. Todos estamos casi cortados por el mismo patrón de que yo he superado un examen memorístico y yo voy a exigir a mis alumnos también que sean de la misma manera, poco creativos, muy tranquilos, que no sean demasiado movidos, que repitan una pauta en cierto modo que a mí me ha ido bien, pero esto no se adecua mucho a la realidad. ¿Cómo fue tu educación? Me genera mucha curiosidad porque eres un hombre de vanguardia, estás hablando de innovación, estás hablando de hacer cambios, eres presidente actual, vigente de la Asociación de Psicopedagogos de Aragón. ¿Cómo fue tu educación para llegar hasta aquí? Pues yo tenía que haber sido un fracaso escolar. ¿Tú fuiste un fracaso escolar? No, Deberías haber sido. Debería haber sido porque en mi etapa de escolarización obligatoria pasé por 11 colegios nada menos. Mi padre era funcionario, que estuvo también viviendo en Cataluña, y de vez en cuando pues nos cambiábamos de sitio. Yo lo pasé muy mal
porque en todos los sitios donde iba viviendo me encariñaba mucho del lugar, de los amigos, y a veces en mitad de un curso, pues de la noche a la mañana, teníamos que empaquetar toda la casa y cambiarnos y no volver nunca más a donde había estado viviendo un tiempo. Eso me pasó 11 veces, nada menos. Lo normal es que hubiera tenido fracaso escolar. Pero a lo mejor siempre las crisis pueden ser oportunidades. Eso me vino muy bien porque de esta manera me acostumbré enseguida a hacerme nuevos amigos, a estar más abierto, a pasar por alto lo negativo, no rumiar las cuestiones negativas y ver siempre lo positivo de las nuevas situaciones. Y a pesar de todo esto, que es verdad que a nadie le gusta cambiar tanto cuando estás bien, porque en los 11 colegios donde estuve... ¿Desde qué edad a qué edad? Desde que empecé a los 4 años la escolarización, y luego cuando llegué, sin contar cuando empecé a hacer magisterio, sin contar magisterio, pasé por 11 colegios diferentes, colegios, institutos, etcétera. Pero es que después, como maestro, también me tocó pasar por muchos colegios, y luego de orientador no te digo, porque de orientador he conocido cientos de colegios e institutos por los que he trabajado. Por tanto, tengo un bagaje de toda mi vida. Una historia migratoria sí. Muy completa y muchos duelos entre medio, ¿no? Claro, sí, porque es verdad que dejar amigos, algunos los he mantenido, pero otros ya no los he vuelto a ver. Y yo me quedo con que, en general, si te adaptas, el cambio es bueno y la heterogeneidad enriquece. Y lo importante es que te adaptes a las nuevas situaciones. Ya decía Darwin que los que se adaptan mejor, los animales y las personas que se adaptan, son los más inteligentes. Y no tenemos otro remedio. Estamos ahora mismo en un proceso de cambio, pobres de aquellos que no se quieren adaptar, pobres de aquellos que renuncien a la inteligencia artificial, al ChatGPT, no queda otro remedio. Claro. Pero sin descartar la inteligencia emocional. Claro. 11 años, 11 instituciones, viajando muchísimo. ¿Qué significa para ti el poder reencontrarte otra vez, ya volverte a poner tus raíces en un sitio y no moverte tanto? Sí, pues es verdad que nuestro cerebro también necesita cierta seguridad y lo que llamamos a veces la zona de confort. Entonces sí que es bueno de vez en cuando afrontar nuevas situaciones, porque la verdad es que todos tendemos a no complicarnos la vida. Y es verdad que a veces sí que necesitas tener ese tiempo de tranquilidad para decir, bueno, puedo disfrutar de mis amigos, de la familia, del trabajo, de lo que hago, hacerlo bien y de disfrutar y no de hacer más cosas de las que pueda hacer bien. Cuando hay mucho cambio es verdad que gastas mucha energía en adaptarte. Tú lo puedes saber mejor porque tú sí que es cambio. La verdad es que cambiar de país es mucho más cambio que lo mío. Pero además me pasó lo mismo que a ti. Los míos no fueron 11, sino 17, porque mi padre viajaba por todo el mundo. Nos tocaba cambiar. Y encima cambios de países. Pues fíjate. Yo creo que también hubiera sido un fracaso escolar. Pues si has sobrevivido, es que tú también eres una persona muy adaptativa y para esta sociedad y este momento, pues claro, tú tienes esa flexibilidad mental, porque los que no han tenido esa posibilidad lo tienen más difícil. Pero personas que como tú has tenido que cambiar, tú sí que has tenido esos cambios drásticos. No es lo mismo cambiar de ciudad en un país que cambiar de país. Cambiar de país es todo más complicado. Y de idioma, me imagino, y de cultura. También. En fin, eso es muy, muy complicado. Sí. Pero al final las personas que se adaptan mejor son las que triunfan. De hecho, en la NASA buscan a ingenieros que no sean todos yanquis de universidades norteamericanas. Buscan a personas de distinta raza, de distinta religión, de distinto sexo, porque así de distintas edades. Cuando hay alguna situación complicada que antes no existía, pues la solución posiblemente sea más fácil que si son todos anglosajones de raza blanca, tal. Y esto nos pone en vanguardia de que lo que tenemos que hacer precisamente es fomentar la heterogeneidad. Algunos, que son de mente estrecha, no sé lo que buscan cuando el mundo es tan variopinto, cuando la gente está hablando de echar a dónde, si estamos todos viviendo en el mismo globo.
Exactamente. Y estamos dilapidando talento, pero bueno, ya lo veremos al cabo del tiempo quién tiene razón. Asumir la responsabilidad de estas asociaciones, eres fundador y presidente, ¿ha significado para ti un reto muy difícil o ha sido algo muy fluido? Las dos cosas. Ha sido muy difícil porque de la nada hacer algo es difícil. Cuando organizamos la primera asociación de psicopedagogía en Aragón, fue la motivación porque precisamente cuando empecé a trabajar como maestro tenía muchas ideas. Yo pensaba que eran muy interesantes, pero me topé con un muro infranqueable que era la administración. Cualquier iniciativa, cualquier cuestión era que tenía que hablar antes con un inspector, que me recibiera, que después... Todo eso a mí me... desmoralizaba. Sí, claro. sí, porque decía, pero bueno, si son cosas tan sencillas de llevar a cabo. Entonces, con otro grupo de personas también muy idealistas, fundamos la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Empezamos a hacer formación, a hacer muchas iniciativas. ¿Y cómo reaccionó la institución, la burocracia? No, por suerte no nos han puesto pegas, es verdad. También es verdad que hemos sido un poco los pepitos grillo, que cuando ha habido que denunciar, reivindicar, apoyar las causas perdidas, pues como no nos han apoyado económicamente, pues nunca hemos tenido empacho, independientemente de que sea de un carácter político u otro, siempre hemos estado al lado de los débiles y siempre hemos estado apoyando al alumnado, ni al profesorado, ni a las familias, ni desde luego a la administración. Y eso nos ha dado cierto prestigio, porque ven que independientemente de quién está en el poder, pues estamos siempre con las mismas ideas. Y por otro lado, es verdad que empezar de cero cuesta mucho, porque ahora, por ejemplo, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía tenemos locales propios, tenemos varios administrativos que están trabajando en plantilla para la cuestión administrativa y tal. Tenemos una junta directiva de 32 personas, nada menos, que dan su tiempo. Por eso lo que te decía de rodearme de gente que es muy competente. Y tenemos más de 300 asociados. Y tenemos actividades que llegan a todo el mundo. Actividades, unas son presenciales, otras son online. Tenemos una revista. Pero es que también a la vez fundé la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía de España, la COPOE. Y esto fue más complicado porque, claro, organizar a 22 organizaciones, cada una en su territorio y cada una con su idiosincrasia, eso era todavía más complicado. ¿Tú te llegabas a imaginar que ibas a hacer todo esto? No. Ha sido circunstancia de la vida y bueno, pues las cosas van llegando. Es verdad que cuando vas teniendo éxito, pues va todo fluyendo. Por eso te decía que, por un lado, es complicado, porque cuando me dicen, bueno, pues vamos a hacer lo propio, digo, no es una cuestión tan sencilla. Pero es verdad que después todo va fluyendo y ya adquieres una cierta dinámica que te favorece casi sin hacer nada, porque cada año, por ejemplo, en mi organización, en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, hacemos más de 100 actividades formativas y, por ejemplo, este año vamos a hacer un congreso internacional de inteligencia emocional. Y a la vez, en ese congreso hay más de 50 personas implicadas, tal como Fermín Carrillo. Pues hay personas de varias universidades y de varias instituciones que están durante 2 años altruistamente organizando esta actividad. Y entonces, lo que parece que es muy complicado, para mí al final es una rutina. Organizar a otras personas, ya no sé cómo me sale, pero se me hace sencillo. Lo haces sencillo, lo explicas sencillo, pero luego cuando detallamos es algo muy complejo, porque estás teniendo que ver un pulpo muy grande que tiene muchos brazos y que poderlos gestionar, liderar, tiene mucho mérito. ¿Eres consciente de ese mérito? Sí, me lo dicen. Yo no soy muy consciente, es la verdad, es porque me lo dicen. Yo no soy consciente porque para mí no supone mucho esfuerzo, pero es verdad que yo he estado toda la vida haciendo esto, porque cuando era orientador estaba siempre reunido con unos y con otros, con familias, con el profesorado, siempre estaba reunido. Entonces, adquieres ya una serie de estrategias que es sencillo. Pues, por ejemplo, la comunicación no verbal, cuando llega una familia al despacho, recibirla amablemente y saludándoles y llegándolos hasta la puerta. Todo esto, que parece que es una tontería, no es tontería. Y la ubicación donde se sitúa cada uno y terminar siempre la intervención dando algo positivo. Claro, esto es fácil de decir, pero después hay que reconocer que te exige
mucho esfuerzo mental de decir, bueno, pues es que tengo que estar ahora controlando lo que hacen los que están en secretaría, las delegaciones que han hecho en cada cosa, pero además multiplicado por 100 y a la vez multiplicado por cada una de las 22 organizaciones de psicopedagogía de España y a la vez los medios de comunicación que te bombardean. Claro, es una rutina, pero esa rutina necesita mucho esfuerzo y tener la cabeza muy bien amueblada. Y mucha organización y mucha, ¿no? Ser muy metódico para poder hacer metódico, pero a la vez flexible. Porque si no te adaptas, lo que ayer servía a lo mejor hoy no sirve tanto. Pero bueno, yo también te puedo decir que tampoco hay que complicarse mucho la vida. Hay que perseverar en lo que sale bien, descartar lo que sale mal, hacer los cambios para adaptarte, pero también manteniendo una línea. Es verdad que a lo mejor algunos pueden decir, pues es que habría que ir más deprisa, hay que adaptarse más a la realidad del futuro. Bueno, pues nosotros estamos ahí y hay otras organizaciones y hay otros campos. El que quiere ir más deprisa, el que hace otras cosas, pues que haga otras cosas. Nosotros seguimos así. El que quiera estar aquí está bienvenido. Lo que hacemos nos sale bien y el que quiera hacer otras cosas, pues que tiene todo el camino por delante. Claro. Si pudiéramos decir que a lo largo de tu vida, en tu infancia, en tu juventud, hubo todos estos cambios de escolarización, que hay un gran peso que recae en la familia, ¿no? Sí, en tu padre, en tu madre. ¿Cómo fue esa educación que te permitió mantenerte sólido, ¿no? Mantenerte ubicado a pesar de tanta migración? Pues yo creo que el 99% de mi éxito personal se lo debo a mis padres, es verdad. Porque primero mi padre me dejaba siempre mucha autonomía, siempre confió mucho en mí, en todo lo que hacía, pero me ponía límites. Por ejemplo, nunca me puso la mano encima, nunca. Pero cuando cometía algún fallo, como todo el mundo comete fallos, su castigo era no dejarme salir, por ejemplo, el fin de semana. Y eso a mí sí que me fastidiaba, porque tenía otros amigos que a lo mejor su padre le daba una bofetada o un cachete y ya está. Yo decía, ojalá mi padre me diera un cachete. Pero que me dejara salir. Claro, y a mí eso me dolía más. Pero eso me permitió en ese momento decir, bueno, pues yo sé que si hago las cosas bien voy a tener ciertas prebendas y si lo hago mal, pues me voy a fastidiar. Entonces, bueno, pues tenía que empezar a adaptarme. Como todo el mundo, pues tuvo sus fallos, porque, por ejemplo, recuerdo que con 16 años me iba a otros pueblos en una moto y, claro, eso era un peligro y bebiendo por la noche y tal. Tuve la suerte de que no me pasó nada, pero me puede haber pasado y yo soy igual de loco que muchos adolescentes actualmente. Pero bueno, mi padre en ese sentido me ponía esos límites. Vive mi padre todavía con 91 años, vive solo y va a bailar, viaja, en fin, que eso para mí me sirve de modelo. Mi madre, por desgracia, murió más joven, pero mi madre era enferma de corazón. Y entonces, claro, yo tenía la obsesión de darle alegrías. Sí, es bonito recordar, ¿no? Recordarlos y todo lo que te dieron y toda la fuerza, ¿no? que tienes y que estás con ellos. ¿Tienes hijos? Tengo una hija. Una hija. ¿Y qué diría ella de ti? Creo que también me valora. Mucho. Porque antes de empezar la entrevista oía que tienes una vida activa, que tienes muchos hobbies, que te encanta disfrutar de la vida, ¿no? ¿Qué sigue después? Cuando acabemos esta sesión, ¿qué sigue después ¿Qué voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Pues soy socio de un club deportivo y entonces tengo muchos amigos allí y ahora iré a jugar al ajedrez y al ping-pong. Muy bien. ¿Y eres bueno? O sea, ¿qué dirías tú? ¿Cómo te definirías? Siempre hay gente que es mejor y otros peor. Soy normal, soy normal. Pero sí, me gusta mucho hacer deporte. Practico tenis, natación, montañismo, ciclismo. ¿No paras? No paro. Todos los días de la semana tengo cuestiones deportivas y de relaciones personales. Es muy importante mantener amistades y relaciones personales. Sí, en este mundo que ahora estamos todos tan digitalizados, ¿no? De que estamos tan metidos en las pantallas, tan absortos y que los jóvenes yo veo que prefieren quedar de manera virtual que no quedar de manera presencial, ¿no? Es algo que voy detectando. Por eso en algunos países como en España se prohíbe el uso del móvil en los centros educativos.
que yo lo comparto totalmente. Si les dejamos que todo el mundo no